Bueno, lo primero es que me pidieron que salude no a la posteridad, sino a la virtualidad. Así que voy a saludar a unos 100 sujetos sin nombre que están del otro lado. Gracias por escuchar este programa. Los saludo e intento que les llegue el mensaje de la misma manera que lo haremos aquí presencialmente. Bueno, comenzamos. Agradecer muchísimo a la Fundación. Andrea, ¿estás? Andrea, ¿estás? Gracias. Bueno, yo miro y tengo una sensación muy extraña porque hay como amigos de la infancia, de toda la vida, esposas de amigos, de la primaria. Entonces, gente que ha venido de lejos por otro motivo, pero siempre es un buen motivo para encontrarse. Comienzo ya temblando un poco porque me da la impresión que voy a tener que hacer algo serio, algo de verdad, algo que valga la pena. Me imagino que lo que habrá hecho Graciela, también una amiga de hace muchísimo tiempo, y con la cual comparto, yo creo que la atmósfera de trabajo, básicamente. Y a Ruth la vi tomando un taxi desesperadamente en la esquina de Luis María Campos. No sé qué le habrá pasado, pero la noté como muy deseosa de retirarse. De llegar a la casa. Muchas gracias por la diferencia de acento en la frase. Voy a comenzar por un lugar tal vez insospechado, incluso para mí, cuando llegó la invitación y noté que había 3 palabras. Evidentemente, esas 3 palabras resuenan en cada uno de nosotros de una manera muy particular, muy distinta, muy específicamente. Creo que allí se concentra buena parte de lo que está vigente y lo que deja de estar vigente en este momento de la educación, pero evidentemente me parece que lo primero que uno tiene que hacer honestamente es ordenar esas palabras según una secuencia personal. Es decir, yo creo que pondría la palabra enseñar en primer lugar, pero por razones que tienen que ver con toda la vida, con toda mi vida en particular. Quiero hacer una primera llamada de atención sobre algo que vengo sosteniendo hace tiempo en esa relación tan aparentemente transparente entre enseñar y aprender, que aprender yo a veces digo que me tiene sin cuidado, que a veces digo que me da igual, que aprender es una tarea del otro, no es mía, en estos casos donde me toca sentarme para decir algo, y que adoro la profesión de enseñar, sobre todo cuando ella no está tan obsesionada con los efectos que provoca en el aprender, o por lo menos cuando no está persiguiendo un efecto casi ecoico, un efecto inmediato en el otro, semejante a lo enseñado. Es decir, lo que a mí me parece más interesante de esa relación entre enseñar y aprender es justamente su distancia, su falta de transparencia. Lo que se enseña no es lo que se aprende, ya lo hemos dicho más de una vez. Lo que se aprende siempre es otra cosa, en otro cuerpo, en otra vida, en otro tiempo, en otro lugar. Y hace bastante tiempo, una posición griega, aunque no se me note, digamos, una posición griega. Pensar que los griegos inventaron el sedentarismo, ¿no? Esto que estamos haciendo aquí con las primeras escuelas y academias tienen que ver con esa búsqueda de la escucha, la atención,
pero básicamente también el quedarse quietos, el sedentarismo, entendiendo eso como aprendizaje, mal entendiendo eso como el aprendizaje. Pero cuando heredo de los griegos esta idea, lo primero que pienso es, enseñar tiene que sonar a un gesto de ofrecimiento. Enseñar tiene que relacionarse directamente con algo que podemos llamar generosidad. Enseñar tiene que ver con mostrar, esa es su traducción más inmediata, insignare, meter en signos, ofrecer signos, dar signos. Ese término, esa expresión insignare está compuesta por dos partes que son absolutamente diferentes. Una es el ofrecimiento, el don, la tarea de donar, la tarea de entregar. ¿De qué trabajamos? De ofrecer signos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? La donación. En una época mezquina, el educador se convierte o trata de convertirse en un sujeto cuya gestualidad se vuelve generosa. Ya hablaremos en algún momento de entender la pedagogía como un gesto de generosidad frente a la mezquindad de un mundo que ahorra esos signos a los efectos de acumulación, carencia y otras cosas que ya hablaremos. ¿Por qué empiezo por aquí? Porque pensaba hace muy poco tiempo leyendo una novela que en los años 60 pasó desapercibida por completo. La novela de un norteamericano llamado Stoner, esa es la novela Stoner. El autor es John Williams. Cuenta la historia de un profesor, de alguien que un buen día saliendo del campo, de un ambiente rural, decide simplemente contrarrestar los efectos íntimos familiares, hacer otra cosa que no lo que ya está dado o echado en suerte, y en vez de continuar trabajando en el campo, decide estudiar y hacerse profesor. Pero no es un profesor del cual podamos decir un gran profesor. La novela no trata de ningún vínculo heroico en el hecho de enseñar, no pone sobre el profesor esa gestualidad desbordante, esa capacidad infinita, sino que lo considera, lo trata simplemente como un buen profesor. Y claro, esta es la pregunta que nos hacemos todos. ¿En qué consistiría ser un buen profesor? Ya que hacemos cursos, formaciones, los ministerios se vuelven locos cada 4 años, digamos, intentando introducir y imponer una idea de qué significa ser buen profesor. Es evidente que hoy en día la idea que circula por ahí es que ser buen profesor significa estar a la altura de los tiempos. Lamentablemente, como no estamos a la altura de los tiempos, no somos buenos profesores y todo el tiempo nos tenemos que capacitar para hacerlo. También me voy a dedicar a esta suerte de paradoja en el cual un buen profesor nunca termina por hacerse buen profesor porque siempre cambian las reglas del juego de qué significa esa virtud o esa bondad de la enseñanza. Pero, Stoner, este profesor vulgar, este profesor común, un buen día se retira, como algún día lo haremos todos. 4 personas van a la fiesta de jubilación. Es decir, es un buen profesor, pero tampoco ha creado admiración, revuelo, no ha hecho, digamos, una ola gigante en la vida de los demás, pero, en fin, le han hecho un dossier de 40 páginas con sus escritos. Buen profesor. Pero cuando él tiene que decir por qué un día él se sintió buen profesor, dice en ese relato, en esa novela, que en los años 60 pasó desapercibida y ahora adquiere todo el mundo la está leyendo, todo el mundo considera que es esa novela de formación la que nos va a enseñar a ser buenos profesores,
dice 3 cosas que me han llamado poderosamente la atención y que comparto con ustedes. La primera es, me he considerado buen profesor desde el momento en que creí que los libros me decían alguna verdad. Por lo tanto, emparenta Stoner, el personaje, el ser buen profesor con ser lector, con ser un buen lector, con creer que los libros, las obras, los autores dicen algún tipo de verdad y que uno cree en ellas. Por eso lee libros. Desde ya y antes de que alguien más joven me diga, bueno, pero hoy hay otros formatos, me da igual. No se trata de un problema de formato. Cuando digo libro, digo obra, y entonces me da igual que se lea obra en cualquier formato. Pero él hace una relación que hoy está particularmente averiada o perdida, que es la relación entre un buen profesor y la lectura. O, para decirlo de otro modo, que un buen profesor no sería aquel paradigma del buen investigador, sino que sería un buen lector. ¿Por qué? Porque cree que una humanidad anterior ha escrito verdades que merecen atravesar los tiempos. Por lo tanto, enseñar en esta primera imagen que toma Stoner, repito, un profesor como cualquiera, es creer que los libros dicen alguna verdad y que vale la pena transmitir lo que dicen los libros. En tono de verdades y no de verdad mayúscula, como ustedes saben, la verdad mayúscula ha muerto, pero hay un sinnúmero de verdades minúsculas que todavía sobreviven. Al lado de eso, Stoner pone una expresión que a mí me ha permitido también tomar decisiones, por supuesto que hacia atrás, es decir, cómo yo leo mi propio proceso formativo. Cuando dice, ¿a quién, al profesor, se le da una dignidad artística? A mí me ha encantado esta idea. Es decir, enseñar, ser maestro, ser profesor, tiene que ver con un cierto arte y no tanto con una cierta técnica. Creo que está puesto allí esa palabra tan puntual que opone el ejercicio del arte, el ejercicio de la narración, el ejercicio de la invención, el ejercicio de la metáfora, a un ejercicio técnico, un ejercicio de dispositivos que estarían al alcance incluso de quien no es profesor. Un arte, el arte de enseñar, la palabra enseñar entendida o precedida con una acción inaugural que es hay algo de artístico o otros me confieren una dignidad artística en el arte de enseñar. A mí me resulta particularmente bella esta idea. Quiero creer que en el acto de transmitir algo, de contar algo, de susurrarte una idea, de contarte un cuento, una historia, una ciencia, de contarte un pensamiento anterior al mío, un pensamiento que yo no he pensado. Eso, ese cuento, ese relato, puede ser llamado arte, y en el cual habría que reformarse o formarse de nuevo al estilo de contadores de cuentos, al estilo de contadores de historia, en el cual todavía vale la pena ese érase una vez del profesor. El érase una vez. Un mundo anterior al que estamos, transmitido con arte. Y el arte involucra al menos, como ustedes bien saben, 2 elementos centrales: la invención y la pasión. La invención, la capacidad de hacer ficción al contar, para volver a llevar a la educación eso tan necesario que viene junto con la realidad y que para nosotros es tan
o más necesario que la realidad, que es la ficción. Yo sé que me estás mirando como diciendo, me equivoqué de sala, o qué pasa. No, necesitaba decir eso como arte para reexplicar esto que quiero contar. Fíjense que estoy diciendo lo del arte de enseñar, lo del arte de transmitir, el arte de contar. Pero también estoy diciendo en esta novela en particular que el personaje dice, los otros me confieren una dignidad artística. Como si alguien que no enseña viera en la enseñanza una dignidad artística y no técnica. Aquello que solía decirme mi padre, ¿no? Hace muchos años. Encantado con que uno se dedicara a esto que se dedica y viendo en ello una tarea romántica, una tarea de otra época, una tarea que no coincide con el mundo actual, una tarea que rompe el mundo actual, una tarea que está como fuera de época. Evidentemente, eso que está fuera de época siempre es el arte. No coincide con una época, sobrevive a las épocas. Dignidad artística que otros te confieren. Caminando por las calles de Estocolmo, o caminando por las calles de Oslo, o caminando por las calles de Copenhague, no crean que estoy loco, es que efectivamente cuando uno camina por esas calles y dice que es profesor, la gente alrededor te confiere una dignidad artística, pero también te la confiere en Brasil. Ahora no tanto. Los últimos 2 años han sido un poco complicados en ese sentido. Pero cuando vivía allí, notaba inmediatamente que el acto de decir, no, yo soy profe, hacía en la atmósfera, producía como un efecto de imaginación, de cómo sería tu tarea, de qué consistiría ese arte de enseñar a los imberbes. Ese arte porque hay una dificultad, es arte porque hay un obstáculo, es arte porque hay una diferencia. Pero termina Stoner diciendo que ser buen profesor no solo supone esa creencia en los libros, no solo supone creer en tener una dignidad artística, sino además, dice él, romper, quebrar o ir más allá, literalmente, de la propia estupidez. Me voy a dedicar un minutito a nuestra propia estupidez, porque es esa propia estupidez la que impediría desenvolver o desarrollar el acto de enseñar y por lo tanto de creer en los libros. ¿Por qué dice Stoner ir más allá de nuestra propia estupidez, entendiendo estupidez como límite personal, el quiénes somos, el qué podemos o no podemos, esa incesante búsqueda de una definición de identidad a partir de la cual se dice que la identidad del maestro es necesaria para poder educar? Y justamente lo que Stoner marca aquí es lo contrario. Un profesor bueno, un buen profesor, es aquel que deja de lado su propio límite. Es aquel que no toma en cuenta lo que puede o no puede, lo que quiere o no quiere, lo que desea o no desea, como si para enseñar fuera necesario ser otra cosa que no la que somos más allá de enseñar. ¿Me entienden, no? Es decir, a ver si, porque lo estoy pensando al mismo tiempo que lo digo, en una suerte de lectura en voz alta y como si estuviéramos aquí de verdad en una ronda conversando sobre esto. Que es, si nos han dicho durante tanto tiempo que lo que hay que tomar en cuenta es la identidad del maestro, del profesor, pero también hay que tomar en cuenta la identidad del otro. Y a partir de ahí, en ese encuentro de dos identidades, se produce la enseñanza, lo que Stoner y yo humildemente venimos pensando es que no.
es que no importa quién soy y tampoco importa demasiado quién es el otro, contradiciendo mismo. Perdón se va el sonido por momentos, pero es porque estoy inseguro. Entonces me salen como las palabras por la mitad. Como si el gesto, a ver si lo puedo decir de esta manera. Lo voy a decir de una manera muy cruel, porque me pareció muy cruel la experiencia de haber escuchado de un maestro hace muy poco tiempo su decisión de no leer. Y una cierta alegría o felicidad a propósito del hecho de decir, bueno, yo ya decidí que no quiero leer, que no me gusta leer, que no me interesa leer, y estoy muy bien con esa decisión. Estoy muy bien, repito, con esa decisión. Y yo lo miré como diciendo, ahí está lo que dice Stoner. Es decir, en ese ejemplo está que una charla fuera de la escuela, fuera del ámbito educativo, bien puede ser, no me interesa leer. Pero una charla dentro de la escuela no puede ser eso. Como si lo que estuviera yo queriendo decir aquí es que a mí me interesa un comino que no quieras leer. Pero miren, todavía el gesto de educar, la enseñanza es una posición de lectura, es una posición de escritura. Y entonces, más allá de tu estupidez, aquí se lee y se escribe. Aquí es un lugar donde todavía leemos y escribimos. Podemos discutir, repito, los formatos, podemos discutir la escritura en 140, 280 caracteres, podemos discutir lo que quieran, pero todavía la cultura escolar forma parte de eso que llamamos vínculos, relaciones mediadas por la lectura y la escritura.